Cuando salió el último juego del erizo de scroll lateral en la Genesis, el Sonic 3 and Knuckles, ya se avecinaba un cambio en el horizonte, la era del 3D. Aunque ya Sega había coqueteado con su mascota el mundo de las 3 dimensiones, como por ejemplo en las fases de bonos, eran solamente eventos puntuales. No sería sino hasta la llegada del Sonic 3D Blast y su perspectiva isométrica que tendríamos un planteamiento jugable tridimensional, aunque eso sí, no eran 3 dimensiones verdaderas, sino simuladas, contando también con otro aspecto que se puso de moda con la salida del Donkey Kong Country, los gráficos pre-renderizados. Este sería la última vez que Sega emplearía esta técnica para un juego de plataformas de su mascota. Sin embargo, hace unos meses atrás, un aficionado decidió darle un homenaje al Sonic 3D Blast, con un fangame claramente inspirado en este juego, con unos resultados que veremos a continuación. Así que, no se hable más, sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Island es el fangame que veremos hoy, un claro tributo al 3D Blast que vimos en Genesis y Saturn, pero con un toque más moderno en lo que cabe. Su creador fue Ezio Menuti, utilizando para ello el motor para creación de videojuegos Unity. El juego se encuentra en un estado alfa de desarrollo, por lo que no tenemos menú ni opciones de configuración de ningún tipo. Como podemos notar al primer vistazo, el juego usa una cámara de perspectiva 3/4, o también llamada isométrica. Los gráficos se pueden ver algo simples, aunque tienen un aspecto tirando a low poly, es decir bajo poligonaje, sobre todo en cuanto al diseño de Sonic, o los distintos elementos del título, como las palmeras, obstáculos, las aves o la decoración. Incluso los enemigos están realizados de esta forma. Lo que pude notar es que el frame rate no es muy fluido, lo cual no sé si es debido a mi PC o es que el juego es así. Sumando a esto, el diseño cuadriculado del piso hizo que, al igual que me pasa con el Sonic 3D Blast, me mareara de lo lindo, aunque ya esto es algo de índole personal. La música y los sonidos han sido tomados de otros títulos del erizo, como el Sonic R o el Sonic CD. No es tan mal, aunque sí fastidia algo el sonido de zapateo de nuestro personaje. El manejo se resume en 2 botones, el de salto y con el otro hacemos spin dash dejándolo pulsado, aunque este es muy breve. Es compatible con controles, puedes usar tanto stick análogo como cruceta, pero aunque parezca mentira, me pareció más preciso con esta última. Aún así, se siente como si Sonic estuviera patinando, y al tener una perspectiva isométrica y plataformas flotantes, es muy fácil fallar los saltos y caer al vacío. El objetivo de este juego es conseguir unas monedas con la cara de Sonic. Estas las podemos encontrar repartidas por los niveles, ya sea enteras o por pedazos. Así que toca revisar a fondo porque algunas están bien ocultas. Podemos acceder a otras islas, ya sea mediante botes o por un teletransporte. Knuckles nos pide cierta cantidad de estas monedas. Una vez conseguidas, nos abrirá el acceso a la Esmeralda del Caos, marcando el fin de esta demostración. Dado que es un juego que se encuentra en una versión alfa, existen bugs que te pueden dejar trabado, obligándote a salir del juego. Aparte de esto, no está nada mal, se deja jugar y se puede pasar un buen rato con él. En conclusión, un buen homenaje por parte de un fan de un título muy ignorado como lo es el Sonic 3D Blast cuando se habla de los clásicos del erizo. No es perfecto y le falta corregir muchos detalles, y en mi caso, por poco y devuelvo el almuerzo. Así que denles bastante likes y compartan para que haya valido la pena el sufrimiento. Esperemos a ver cómo queda el juego si este llega a ser terminado. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Island? ¿Un buen homenaje a Sonic 3D Blast? ¿A ti también te mareó? Déjamelo saber en los comentarios.
Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdónenme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.